Bueno, hola chicos, iniciamos la clase de hoy. Me gustaría retomar un poquitito lo que hablamos la clase de presentación de la cátedra. Recuerden que habíamos comentado la importancia del uso y que ustedes empiecen a familiarizarse con lo que es la plataforma UNPA Bimodal como uno de los recursos que también nos brinda hace tiempo la universidad y ahora que toma una importancia mucho más relevante que la que tenía, ya que debido a la situación que estamos atravesando y de acuerdo a la medida de prevención que tomó el rector de la universidad, nos vemos en los docentes, los profesores, nos vemos en la obligación de que para que ustedes no pierdan la clase, recurrir a esta herramienta eh, para que ustedes puedan ir avanzando en lo que es el contenido de la cátedra y que sirva como complemento a lo que ya les comenté la clase anterior, que es recurrir siempre a un material de bibliografía, que en este caso particular recuerden que lo dejé asentado en lo que es la bibliografía recomendada, que son libros digitales a los que ustedes pueden acceder fácilmente a través de cliquear en el link para que puedan acceder a la información y como dijimos en la clase, todo el material que nosotros vemos lo pueden encontrar en cualquier libro de química general, ¿sí? Un libro de química general básico. Así que bueno, vamos a aprovechar el recurso como para que ustedes puedan ir asimilando el contenido que se corresponde a la unidad número 1, que como siempre en la primera diapositiva vemos cuál es el tema, que es la introducción a la estequiometría. Recuerden que también le había dicho que accedan a lo que es el programa de la cátedra, porque ahí también está todo el detalle de lo que es el contenido temático de cada una de las unidades que forman parte del programa y que son las que vamos a ver a lo largo de la cursada que vamos a compartir en este primer cuatrimestre. Según el cronograma que empezamos a desglosar la clase de presentación de cátedra, habíamos dicho que desde el 16 hasta el 26 de marzo vamos a ver todo lo que es la unidad número 1 hasta estequiometría, incluiría, y que esos serían los temas que entren en lo que sería el primer parcial, que lo habíamos estipulado para el em, 1 de abril. Así que si todo sigue bien y no tenemos ningún tipo de inconveniente, trataremos en lo posible, cercano a la fecha, de confirmar o no, de acuerdo a cómo siga la situación que estamos atravesando, que finalmente el parcial se tome tal y cual fue plasmado en lo que es el cronograma de cátedra. Desde el 16 hasta el 26 de marzo tenemos un total de 6 clases, ¿sí? En esas clases incluiríamos entonces todo lo que es la unidad número 1, pero recuerdan que también les escribí y que les dije que de acuerdo a la cantidad de alumnos que participaron en la clase de presentación y que después finalmente pude corroborar en lo que son todos los alumnos que están inscritos en lo que es la plataforma UNPA Bimodal en la Cátedra de Química General, la cantidad de alumnos excede a lo que nosotros podríamos contemplar solamente trabajando con 2 comisiones. Entonces parte de lo que le comenté es que al menos por ahora, ¿sí? Tenemos que recurrir a lo que sería una comisión más, o sea, trabajaríamos con 3 comisiones y se sumaría a la comisión C, a la comisión A y B. Ahora le sumaríamos la comisión C, que sería en el horario de 18 a 21 horas, ¿sí? Si se fijan en los anuncios de cátedra, dentro de toda la información que les brindé, está la descripción de quiénes son los alumnos que van a formar parte de las 3 comisiones, de la comisión A, la comisión B y la comisión C. Esto hasta el momento cobraría eficacia recién cuando empecemos los laboratorios, porque hasta el tanto, hasta el 30 de marzo, no vamos a tener encuentros presenciales, sino que solamente virtuales. Cabe aclarar también que los alumnos que forman parte de esas comisiones, la A, la B y la C, que más o menos es la misma cantidad de alumnos, traté de mantener la elección original de ustedes, sobre todo para los chicos de la comisión B, porque no superaba el límite
que tenemos que tener de acuerdo a la cantidad de alumnos que forman parte de la cátedra. Lo que sí tuve que hacer es pasar casi el 50% de los chicos de la comisión A la comisión B y sobre todo hacia la comisión C de los días viernes. Los alumnos que están inscritos en estas comisiones, les comentaba que son todos aquellos que han formado parte de la clase de presentación de cátedra. Todavía los que no se han incorporado a lo que son las clases, les pido que por ahí se comuniquen internamente conmigo para que yo pueda distribuirlos en lo que serían las comisiones y ver posiblemente si no es necesario sumar otra comisión más. Eso lo voy a ver de acuerdo a los que realmente van a formar parte de la cátedra, porque que estén como alumnos inscritos no quiere decir necesariamente que vayan a cursar la cátedra. Bien, otra cosita que quería comentarles, que el primer parcial, si se fijan en el cronograma, como dije anteriormente, está programado para el 1 de abril y cae un día miércoles. Todas las actividades que son lunes, miércoles y viernes se van a corresponder al horario de la comisión, tanto los lunes como los miércoles de 17 a 20, en el caso de los parciales solamente son 2 horas, o sea que sería de 17 a 19 horas, y en el caso que alguna fecha, bueno, que no está en el cronograma porque no estaba contemplado poner en una comisión más, en el caso de que sea necesario alguna fecha que por ahí caiga los días viernes, será en el horario de 18 a 20, en el caso de que se tome algún examen. Si no, será de 18 a 21 horas. Bien, dicho todo esto, vuelvo a reiterar que cualquier duda que tengan me pueden consultar a través de los mensajes privados o bien a través de los foros de alumnos, ¿sí? Como para que todos manejemos la misma información. Aprovecho a decirles también que traten de difundir todo lo que estamos comentando al resto de sus compañeros que todavía no han ingresado a la plataforma UNPA Bimodal. Bueno, iniciando lo que sería la clase del día de hoy, voy a tratar de, como tenemos bastantes días, de acá hasta que por lo menos se evalúe nuevamente qué va a suceder con la medida que se ha tomado y si volvemos a las clases presenciales o no. Vamos a tener varios encuentros virtuales. Pretendo que por ahí no sean muy extensos, como para que no se aburran y no pierdan el hilo de lo que vamos charlando, sino que más bien sean cortos, pero representativos. Así que todos los días, de lunes a viernes, hasta el 30 de abril, voy a ir subiendo clases virtuales en relación a la temática que tenemos que desarrollar y dependiendo del tema que estemos tratando, será complementada con algunas preguntitas o guía práctica mediante la cual ustedes vayan asegurándose la asimilación de lo que sería el contenido que estamos desarrollando. Vuelvo a reiterar, cualquier duda que tengan me pueden consultar para poder evacuarla. Bien, como dijimos, vamos a comenzar entonces con la unidad número 1, introducción a la estequiometría, sería el tema de la unidad, y el contenido de la misma se corresponde a la química, método científico, materia, sistema materiales, elementos y compuestos, leyes de la química, mol, fórmulas y nomenclatura, ecuaciones químicas y estequiometría. De acá hasta que finalicemos esta unidad, finalmente vamos a desarrollar todo el contenido temático de la misma, ¿sí? En un total de 8 clases, incluyendo los viernes, ya que tenemos una comisión más. Entonces, bueno, para dar inicio a lo que sería el desarrollo de la clase, lo primero que nos tenemos que preguntar, si estamos en la cátedra de química, es qué es lo que estudia la química, ¿sí? Sabemos que la química es una rama de la ciencia, una disciplina de la ciencia que en este caso se encarga de estudiar lo que es la materia y la energía, pero no de manera aislada, sino interrelacionando la materia y la energía, ¿sí? Finalmente, a partir de esa relación íntima entre materia y energía van a ser las consecuencias que van a surgir del fenómeno que nosotros estemos analizando, ¿sí? Bien, entonces una ciencia experimental que se basa en lo que se conoce como el método científico. Este método científico es un marco de referencia, de guía, que nos ayuda
a establecer un protocolo de seguimiento para poder realizar un análisis o una investigación científica en el caso de que hagamos este tipo de estudios, ¿sí? A nosotros a nivel cátedra, a la escala que vamos a trabajar nosotros, este método científico nos sirve para poder interpretar qué es lo que está sucediendo en una experiencia de laboratorio, propiamente dicha. Entonces, a partir del método científico, la ciencia se desarrolla por medio de un trabajo planificado de búsqueda, ¿sí? En un marco de organización establecido, nos permite entender finalmente qué es lo que está sucediendo en el fenómeno que nosotros pretendemos estudiar, analizar o investigar. El trabajo científico permite al hombre plantear y resolver problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos y llegar a conclusiones de carácter general. Obviamente que, como dijimos, que es un marco referencial que nos permite tener una organización en el estudio que nosotros estamos llevando a cabo desde lo científico, va a constar de ciertas etapas que tenemos que cumplir y que tenemos que ir atravesando una por una, respetando el lugar y la ubicación que tiene cada una de ellas, ¿sí? Esas etapas son 6, acá las tenemos representadas simbólicamente y ahora vamos a ver qué es lo que representa cada una de ellas. Bien. Siempre que nosotros estemos por desarrollar algún estudio, alguna investigación, finalmente esa inquietud surge a partir de lo que sería una curiosidad, algo que nos llama la atención del medio que nos rodea, de nuestro entorno, de nuestro alrededor, que finalmente la consecuencia es llamar nuestra atención para después posteriormente realizar un estudio sobre lo que en primera instancia fue una curiosidad para después posteriormente darle un contexto teórico, experimental y finalmente corroborar si lo que nosotros pensábamos en cuanto al estudio del fenómeno que estamos analizando era real o no. Entonces, cualquier estudio e investigación surge de una curiosidad, de una observación del medio que nos rodea para finalmente darle un marco científico a lo que está sucediendo. Una vez que nosotros atravesamos estas cuestiones, estas dos etapas, finalmente nos vamos a encontrar en la siguiente, que se basa en una hipótesis. Si nosotros partimos de algo que nos llama la atención, observamos qué es lo que está sucediendo, el siguiente paso sería darle una posible explicación al fenómeno que llamó nuestra atención. Esa posible explicación a través de un fundamento teórico, ¿sí? Es lo que conocemos como hipótesis. Ahora vamos a ir desarrollando cada una a nivel individual. Bien, después de la hipótesis vamos a tener una predicción sobre el mismo fenómeno basada o contemplando un contexto teórico que nos ayude a explicar lo que estamos observando y finalmente, como dijimos, a partir de lo experimental vamos a complementar todo lo teórico, ¿sí? Sabemos que finalmente la hipótesis y la predicción, como dijimos, se basan en un hecho teórico que nos ayuda a fundamentar el fenómeno y finalmente el experimento, la experiencia propiamente dicha, es la que nos va a ayudar a complementar si lo que nosotros barajamos como hipótesis o predicción de nuestro fenómeno finalmente es real o no. Una vez que nosotros estamos en la etapa experimental, el siguiente paso es finalmente analizar la consistencia de estos experimentos a través de la interpretación de los resultados. Si finalmente esa consistencia a través del obtenido a nivel experimental no es consistente, nos tenemos que preguntar qué es lo que falló, en dónde, en las etapas anteriores que nos han llevado finalmente a esta consistencia errónea, ¿sí? Si nosotros tenemos resultados que no se complementan con lo que supusimos a nivel teórico, finalmente tenemos que volver a las instancias anteriores, partiendo nuevamente de la observación hacia la hipótesis predicción para finalmente volver a repetir el experimento y volver a interpretar los resultados obtenidos.
Si finalmente la consistencia luego de realizar las experiencias es positiva, estaríamos en condiciones de poder publicar lo que nosotros acabamos de descubrir, porque finalmente a partir de lo experimental pudimos interpretar o complementar que lo que nosotros pudimos suponer a través de un contexto teórico finalmente se relacionan entre sí. Como dijimos, lo experimental se tiene que relacionar con lo teórico. Recién bajo esa situación de consistencia positiva, de interpretación de los resultados, el siguiente paso sería finalmente si lo que nosotros hicimos a nivel individual finalmente va a tener una aceptación en la comunidad científica. Si hay alguien que contradice lo que nosotros publicamos y que obtuvimos a nivel experimental bajo el contexto de lo teórico, tenemos que volver a replantearnos desde el camino de inicio, nuevamente seguir las secuencias en cuanto a lo que nos plantea el método científico para que finalmente podamos avalar, una vez que la comunidad científica corrobora que lo que nosotros investigamos a nivel individual es correcto a través de un fundamento teórico complementado con el experimental, para después posteriormente poder establecer alguna teoría o alguna ley de lo que acabamos de descubrir. Bien, como dijimos anteriormente, vamos a ir desglosando cada una de las etapas que hace a lo que conocemos como el método científico. La primera etapa tiene que ver con la observación, y esta observación no es otra cosa que examinar cuidadosa y críticamente los fenómenos tal y como se presentan, ¿sí? Recuerden que esta observación lo hacemos a través de lo que nos rodea, de nuestro entorno, y observamos minuciosamente para posteriormente poder establecer algún fundamento teórico que explique lo que nosotros acabamos de ver. Para poder llevar a cabo la observación es fundamental recurrir a los sentidos. En ese examen cuidadoso y crítico que tenemos que hacer de nuestro alrededor, tenemos que estar alerta de todos los sentidos nuestros, ¿sí? Recuerden que cualquier manifestación del entorno que se exprese nos puede dar algún tipo de información, algún color, algún olor, alguna variación de temperatura. Todos son fenómenos que podemos percibir a través de nuestros sentidos y que nos van a dar información sobre el fenómeno que estamos analizando y que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque hace el complemento del estudio que queremos llevar a cabo. En esta observación muchas veces también es necesario recurrir a ciertos equipos o instrumentación necesaria, como puede ser, por ejemplo, algún tipo de microscopio, donde nosotros a través del sentido de la vista no tengamos el nivel suficiente como para percibir qué es lo que está sucediendo en algún fenómeno que llamó nuestra atención, y necesitamos recurrir a algún tipo de instrumento para potenciar algunos de los sentidos que forma parte de nosotros y que, como dijimos, finalmente van a contribuir al estudio del método científico. La segunda etapa tiene que ver con el problema que se nos está planteando, que nosotros queremos analizar, y que finalmente para poder resolverlo tenemos que partir de cuál es el problema, qué es lo que origina finalmente que nosotros podamos establecer posteriormente nuestras hipótesis o predicciones. Entonces debe plantearse como un interrogante y dar una posible respuesta. Primero planteamos el problema y luego, a través de un conocimiento teórico que tenemos como base, poder dar una posible respuesta. Entonces, a la hora de plantear ese problema, según el método científico, lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuestiones que nos ayuden a poder finalmente dar una resolución al problema que nosotros mismos nos generamos. Y esas preguntitas que nos pueden ayudar a desglosar el lugar donde nos encontramos en términos del problema que planteamos, pueden ser las preguntas que nosotros conocemos y que son, por ejemplo, cómo, dónde, cuándo, por qué se lleva a cabo ese problema, ¿sí? Ese contexto
en términos de estas preguntas nos va a ayudar a poder resolver nuestro problema y dar una posible respuesta. Obviamente que para dar una resolución a un problema es necesario el complemento de actividades extras que nos ayuden a complementar lo que nosotros queremos resolver y en el punto de la investigación que nos encontramos. Esas actividades se conocen como prácticas y que complementan a la generación del problema y a la posible respuesta, por ejemplo, actividades de laboratorio, salidas de campo e investigación bibliográfica. En la etapa del problema, entonces, podemos proponer actividades extras que nos ayuden a poder dar una respuesta al problema que se ha generado. Como dijimos, estas actividades pueden ser del orden de lo experimental, desde el laboratorio, desde las salidas de campo, para conocer el medio, el entorno en el que se lleva a cabo ese fenómeno que nosotros queremos analizar. Sabemos que el entorno y el medio influyen sobre lo que nosotros estamos investigando, entonces conocer ese medio a través de la salida de campo seguramente nos va a dar una información del panorama en el que nos encontramos y va a contribuir en lo que sería una posible resolución al mismo. Y obviamente que dijimos que siempre a la hora de poder dar una respuesta sobre un acontecimiento, sobre un fenómeno químico que estemos analizando, siempre tenemos que estar parados bajo un contexto teórico que complemente y pueda fundamentar lo que nosotros estamos diciendo. Ese fundamento teórico lo vamos a obtener a partir de la investigación bibliográfica. Fíjense qué importante que es recurrir a la bibliografía para poder fundamentar un hecho que nosotros estamos observando. Si nosotros recurrimos a las fuentes bibliográficas correctas, es muy poco probable que lo que nosotros digamos sea refutado, siempre y cuando tengamos acceso a la bibliografía correcta. Por eso siempre recomiendo el hecho de poder acceder a lo que son los libros o a material científico, revistas de investigación, a diferentes papers de investigación científica, que es lo más acertado que podemos encontrar en cuanto al análisis de algún hecho o de algún fenómeno químico que nosotros querramos estudiar. Si nosotros sabemos el contexto teórico sobre una temática, a la hora de buscar información también vamos a saber discriminar si lo que realmente estamos leyendo es correcto o no. Si nosotros desconocemos lo que estamos estudiando, no tenemos una base teórica sobre lo que estamos estudiando, es muy probable que nos podamos confundir en la misma bibliografía o a partir de las fuentes a las que recurrimos para buscar un fundamento teórico. Poder elegir la información bibliográfica correcta nos ayuda un montón a la hora de poder resolver un problema. Bien, la tercera etapa tiene que ver con la hipótesis. Y la hipótesis sabemos que explica un hecho, será una afirmación que deberá ser comprobada, que hasta el momento no tenemos la certeza de que sea así, puede ser más débil o menos débil. La hipótesis lo vamos a comprobar luego, después de lo experimental, pero hasta el momento de la hipótesis no tenemos la seguridad de que lo que nosotros podemos llegar a decir en base a lo que estamos observando es realmente así o no. Sus resultados determinarán si es aceptada, modificada o rechazada. Recuerden que si las consistencias finalmente a través de un complemento experimental resultan ser negativas, tenemos que volver de nuevo hacia la etapa de la observación,
respetar el orden de las siguientes etapas para finalmente volver a repetir lo experimental y finalmente volver a corroborar o no si lo que nosotros estábamos pensando, analizando bajo el contexto de lo experimental y teórico es realmente así o no. Entonces, en esta hipótesis vamos a tener en cuenta suposiciones o predicciones para poder explicar a través de algún fundamento el fenómeno que estamos analizando. La cuarta etapa tiene que ver con la parte experimental, que como dijimos en un principio, lo experimental debe complementarse a lo teórico. No son áreas independientes, individuales, sino que son complementarias. Lo experimental no puede contradecir a lo teórico no puede contradecir a lo experimental, ¿sí? Nosotros en química tenemos el beneficio de poder realizar experiencias de laboratorio que nos ayuden a corroborar un fundamento teórico, ¿sí? Entonces, a la hora de avalar un resultado, es muy importante contemplar lo experimental y lo teórico. Bien, el experimento nos va a permitir poder comprobar la hipótesis planteada en la instancia anterior y finalmente a partir de los resultados poder interpretar si esas hipótesis, suposiciones o predicciones eran correctas o no. En esta etapa de la experimentación es muy importante recurrir a los materiales de laboratorio que nos van a ayudar a poder finalmente obtener un resultado de lo que estamos analizando. Estos materiales y su elección correcta tiene que ver con el buen manejo de los mismos, con las buenas prácticas de laboratorio, saber cuál es la importancia y la aplicación y los cuidados que tenemos que tener de los materiales de laboratorio para finalmente después analizar los resultados. Si nosotros conocemos las limitaciones y la aplicación de los materiales de laboratorio, es muy probable que logremos disminuir los errores que podemos llegar a tener a la hora de utilizarlos. Elegir un mal material seguramente nos hará cometer errores que podríamos haber evitado y nos hará perder tiempo. Siempre de lo experimental, más allá de las incertidumbres que podemos llegar a tener, porque muchas veces prueba y error, lo que desarrollamos en el laboratorio, es muy importante contemplar cuáles son aquellos materiales que nos van a ser útiles y prácticos para desarrollar la experiencia de laboratorio y que obviamente contribuyen al resultado que nosotros esperamos obtener, ¿sí? Muchos de estos materiales también se relacionan con los equipos que podemos utilizar en el laboratorio, conocer la alimentación, la utilidad, la aplicación, la limitación de los equipos también nos ayuda a poder tener un desarrollo experimental óptimo. Seguramente si nosotros desconocemos el funcionamiento de los equipos, las limitaciones que presentan, o los equipos no estén calibrados para la medición que queremos desarrollar, seguramente vamos a cometer también errores cuya consecuencia va a ser que perdamos tiempo y en vez de optimizar, estamos perdiendo recursos. Bien, el complemento de una buena elección de los materiales y equipos también va de la mano con el procedimiento que tenemos que llevar a cabo, el procedimiento o técnica que tenemos que llevar a cabo para poder desarrollar esa experiencia de laboratorio y que finalmente nos llegue o nos lleve a poder analizar e interpretar el resultado obtenido. Ese procedimiento
enmarca aquellos detalles que forman parte de la experiencia del laboratorio y que los vamos a saber desarrollando la propia experiencia del laboratorio, pero que tenemos que ir resguardando esa información, esos detalles, porque finalmente hacen al cuerpo de la experiencia del laboratorio. Si nosotros tenemos que replicar algún paso de la experiencia del laboratorio, es necesario que sepamos el paso anterior. Si tenemos que tener algún cuidado en cuanto a la manipulación de los materiales y también de los reactivos con los que estamos trabajando, es muy importante conocer los pasos, el detalle que hace al buen desarrollo de esa práctica de laboratorio y que en ese detalle de la técnica contemplemos los pasos anteriores y el paso posterior al que nosotros estamos desarrollando. Finalmente, la secuencia desde que partimos hasta que finalizamos la experiencia del laboratorio va a ser el recorrido de lo que hagamos a nivel experimental y obviamente se va a relacionar directamente con el resultado que obtengamos. Si nosotros trabajamos de una manera desordenada, no respetamos los tiempos de reacción, desconocemos las aplicaciones, limitaciones de los materiales, de los equipos, manipulamos mal los reactivos, no esperemos que los resultados que obtengamos sean óptimos, sean resultados dignos de poder interpretar si todo lo que hicimos anteriormente fue desarrollado de una manera errónea. ¿Sí? Hay que ser muy prolijo y muy ordenado a la hora de establecer un procedimiento o una técnica en cuanto al desarrollo de una experiencia de laboratorio. Finalmente, cómo nosotros hagamos ese camino en lo experimental, tendremos el resultado que después, posteriormente, tenemos que interpretar. Bien. Y finalmente, para ir terminando la clase de hoy, solamente vamos a llegar hasta analizar la última etapa de lo que sería el método científico, para que ustedes puedan ir procesando la información que vamos viendo. La última etapa tiene que ver con los resultados. Nosotros vamos a desarrollar en la etapa anterior una experiencia de laboratorio, un experimento propiamente dicho, pero no termina el análisis ahí. Quizás después viene lo más complejo, porque es interpretar el resultado que obtuvimos. Este mismo desafío van a tener ustedes cuando estemos en los laboratorios, estemos desarrollando las experiencias que están contempladas en el programa de la cátedra, y van a ver que no alcanza con terminar la experiencia de laboratorio, guardar las cosas e irse. Ustedes, cuando finalicen la actividad de laboratorio, tienen que analizar los resultados, debatirlos en el grupo, en el equipo de trabajo, y finalmente tener en cuenta si lo que realizaron a nivel experimental, en cuanto a los resultados obtenidos, en cuanto a esa interpretación, es lo correcto, si han llegado a los resultados correctos, o si los resultados, después de realizar toda la experiencia de laboratorio, finalmente no son los esperados. Recuerden que nosotros dijimos que para desarrollar lo experimental tenemos que tener un contexto teórico. Cuando ustedes desarrollen la experiencia de laboratorio, van a ver que ya van a saber cuáles son los resultados que debieran obtener. Porque tuvimos el desarrollo teórico y finalmente recuerdan que habíamos dicho que el cierre del complemento de todo lo que vemos en la cátedra lo vamos a tener a partir de lo experimental. Entonces, ustedes ya van a entrar al laboratorio con una base teórica y en muchas de las experiencias que vamos a desarrollar ya van a poder ustedes mismos predecir cuáles serían los resultados correctos o incorrectos. Entonces, la interpretación del resultado
es un análisis que se hace posterior a la experiencia de laboratorio propiamente dicha. Ustedes terminan la experiencia de laboratorio y en grupo, en equipo, debaten sobre los resultados. Discuten los resultados, si son los que esperaban o no son los que esperaban. En cualquiera de los casos, sean los esperados, van a tener las herramientas para poder fundamentar por qué deberían llegar a esos resultados, y en el caso de que finalmente esa consistencia o esos resultados no sean los esperados, también van a contar con un contexto teórico, que son las herramientas que ustedes van a empezar a asimilar a lo largo de la cursada, para poder decirnos finalmente cuáles fueron los errores que cometieron para no poder llegar a obtener el resultado esperado. Espero que se entienda la diferencia. Entonces, estos resultados es muy importante dejarlos registrados porque forman parte también del análisis de lo experimental, como dijimos. ¿Cuáles son las formas de expresar esos resultados? Pueden ser, por ejemplo, a través de gráficos que relacionen variables, que expongamos y que nos den una información de lo que está sucediendo a nivel experimental bajo un contexto teórico. A mí en lo particular, el estudio de los gráficos e interpretar los gráficos en términos de las variables que estamos comparando me parece muy importante. Un gráfico nos da muchísima información sobre un fenómeno que queremos explicar. Lo que muchas veces podemos explicar en una hoja, escribiendo y escribiendo, lo podemos hacer a través de un gráfico, pero ese gráfico lo tenemos que interpretar, lo tenemos que saber expresar. Para saber expresarlo tenemos que conocer los resultados que obtuvimos, y para poder explicar esos resultados tenemos que conocer el detalle de la técnica o procedimiento que llevamos a cabo. Otra forma de poder representar los resultados de una experiencia de laboratorio es a través de tablas, ¿sí? Nuevamente, las tablas como los gráficos complementan el fundamento teórico, ¿sí? Nada de lo teórico, experimental o esta representación de los resultados se puede contradecir. Son formas diferentes de explicar lo mismo. Es un complemento desde lo teórico y experimental que justifican un mismo fenómeno, que justifican un mismo hecho que nosotros estamos analizando. Bien, cuando terminamos nosotros la experiencia de laboratorio, dijimos que el siguiente paso es interpretar lo que obtuvimos a nivel experimental a través de los resultados, y esa interpretación la hacemos a través de los resultados obtenidos. Y el siguiente paso, que culmina lo que sería el método científico, es dejar plasmado en un documento lo que nosotros venimos desarrollando desde un principio. Ese documento que avala todo el estudio y la secuencia de etapas que estamos detallando hasta el momento es lo que se conoce como informe. Ese informe es un documento, es un manifiesto que cuando nosotros accedemos a él nos explica el contexto teórico, el desarrollo de lo experimental y finalmente la interpretación de los resultados de lo que obtuvimos para poder validar lo que nosotros en un principio suponíamos o podíamos llegar a predecir. Entonces, finalmente, el informe, ese manifiesto, representa la culminación de lo que sería el método científico, y en él está plasmado todo el desarrollo de la investigación, desde la curiosidad que motivó el estudio, el fenómeno que estamos analizando, hasta finalmente la interpretación de los resultados que surgen de lo que desarrollamos a nivel experimental. Finalmente, nosotros vamos a desarrollar ese informe
ese manifiesto, y a través de todo el estudio que nosotros hicimos, que obviamente los resultados se relacionan con lo experimental y lo experimental complementa lo teórico, finalmente, cuando se cumple ese circuito cerrado desde el estudio del método científico, de lo que nosotros estamos analizando, estamos en condiciones de poder establecer una teoría o una ley, siempre en base a lo que nosotros desarrollamos y que, como dijimos anteriormente, lo que nosotros hacemos a nivel individual o en equipo finalmente tiene que estar avalado por la comunidad científica. Recién en esa instancia, cuando lo que nosotros presentamos como informe o manifiesto es aprobado por la comunidad científica, se puede llegar a establecer una teoría o una ley sobre la investigación que se llevó a cabo. Ustedes me podrían preguntar cuál es la diferencia entre ley y teoría. Dependiendo de la bibliografía a la que recurran, pueden encontrar varias definiciones. Lo que nosotros vamos a establecer el día de hoy para poder tener una idea de lo que sería una teoría o una ley es que en el caso de una ley, lo que sucede es que la ley no tiene la necesidad de explicar lo que la misma dice. Si ustedes observan una ley, en la ley se establece algo, pero no necesariamente se explica el porqué de lo que se está diciendo. Para poder explicar el porqué de lo que se está diciendo, tenemos que recurrir a la teoría. La teoría explica el fundamento por el cual se puede llegar a establecer una ley. Ese fundamento obviamente está avalado desde lo teórico, desde lo práctico, de lo experimental, y contempla lo que dice una ley. Bien, hasta acá llegamos entonces con la explicación del día de hoy. Vuelvo a reiterar, por favor difundan la información de todo lo que hablamos, sobre todo en un principio, lo que charlamos en la clase de presentación de la cátedra. Es muy importante que mantengamos el contacto para que ustedes vayan adquiriendo el ritmo que les va a empezar a exigir la cursada y estén a la altura de las exigencias que ya empezamos a charlar el jueves de la semana pasada en cuanto a los requerimientos que necesita la cátedra de Química General para que ustedes finalmente puedan obtener el concepto. Como les dije, desde mi lado van a tener la mayor disponibilidad, pero sí o sí es necesario el compromiso y la responsabilidad de ustedes para finalmente poder alcanzar su objetivo, que es obtener el concepto de la cátedra. Ya iniciamos la cursada, así que de ahora en adelante vamos a seguir con esta metodología de trabajo. Seguramente en estos días, mañana le voy a subir otra clase más, le iré complementando con material práctico para que ustedes mismos vayan evaluando la comprensión de lo que estamos desarrollando. Así que bueno, hasta acá llegamos, me despido, nos vemos la próxima. Chau, chau.